Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá a este espacio como pez en el agua, donde estamos conversando con diferentes formas de pensar, diferentes formas de entender el mundo, distintas experiencias de vida y distintas tradiciones que nos ayudan a comprender un poquito mejor el mundo matraca en el que estamos viviendo y que pretendemos transformar de raíz. Por eso invitamos a gente muy interesante y en esta ocasión invitamos a nuestra compañera Pilar Tlatempa Escutia. Nombre y apellido interesante. Bienvenida. Gracias, Mulay. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Gracias a ti. Pilar trabaja temas de género, trabaja temas de juventudes, trabaja temas de derechos humanos. Ha estado participando en instancias de la sociedad civil, la verdadera sociedad civil, no los grupillos esos de la derecha golpista, la derecha, la sociedad civil que se organiza para resolver problemas de todas y de todos. Y ella es licenciada en una carrera relativamente nueva de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es Desarrollo y Gestión Interculturales, Sí, ¿verdad? así es. Pues gracias por venir y platícanos, Pilar, de ti. Primero, tu formación, qué te gusta, quién es Pilar Tlatempa. Okey, bueno, pues, em, desarrollo y gestión interculturales es una carrera relativamente nueva que surgió en la UNAM a partir de, pues, investigaciones y estudios que se hicieron de, pues, como ciertas corrientes en Europa. Se trajo la carrera y creo que es una carrera que elegí porque también no tiene algo muy definido, como que se dedica al estudio de las sociedades y de las culturas, como en toda su complejidad, ¿no? Pensando que somos sociedades diversas. Entonces, mi formación va desde la filosofía, la antropología, la politología, y mi quehacer profesional va muy enfocado en eso, ¿no? Como en tratar de comprender cómo es que socialmente podemos convivir de mejores formas y como qué paradigmas pueden llevarnos a vivir, pues, vidas más justas, más libres, más disfrutables. Entonces, creo que a partir de mi quehacer o mi elección profesional es que también fui construyendo gran parte de lo que hoy hago. Y como bien dices, me dedico a sociedad civil, que es un gran tema justo ahora en el contexto político, hablar de sociedad civil, de lo diversa que es. Pero bueno, justo yo estoy en sociedad civil trabajando de este lado de las organizaciones que, pues, que están en línea de defensa de derechos humanos y de organizaciones que acompañamos a otras organizaciones a poder hacer su labor y específicamente a que las juventudes puedan integrarse al espacio político y público para participar, ¿no? Entonces, desde ahí es que ahora hago mi labor y también a partir de eso es que, he construido otros proyectos que más adelante te platicaré, como es la Barra Feminista. Sí, porque eso de la barra feminista tiene que ver con el fútbol, Sí, ¿no? Y el fútbol femenil en particular. efectivamente. Pero bueno, entonces platícanos cómo vas llegando desde ser una pequeña, porque todos aquí fuimos niñas, niños, algunos se siguen comportando como tales, pero sin la frescura. Y hubo experiencias en la vida que nos marcaron para decir: "Yo quiero cambiar al mundo", o "Yo odio a la sociedad", o sea, ¿de qué lado te tocó a ti y cómo eso te empujó a estudiar lo que estudias y hacia inclinarte al fútbol? Claro. Bueno, creo que, tendré que decir que vengo de una familia católica y la educación que recibí por parte de mi mamá y mi papá fue, yo diría como una combinación entre jesuita y marista, porque, pues nos dedicaron mucho con los valores jesuitas de amor y servicio. Y marista mucho desde el lado de, pues bueno, el acompañamiento a juventudes y la cercanía, y cómo el acompañamiento en la educación, la pedagogía del cuidado, de la compañía. Entonces, al tener esas 2 corrientes que bueno, yo no fue ideológicamente que yo creciera así, no, más bien fue una serie de valores y de prácticas en los que me fui desenvolviendo,
que entonces ya cuando fui creciendo me di cuenta que traía como todos esos valores y, y fue a partir de eso que hice una elección de carrera meramente social, ¿no? Y bueno, que me interesaron mucho los temas de servir al prójimo, ¿no? Y de buscar la justicia social, ¿no? Como esta idea de un Dios justiciero que ve por la colectividad y que la principal, em, pues, muestra de amor es justo, es el bien común, ¿no? Claro. Entonces, creo que es a partir de eso que yo he guiado mi vida a través del servicio. Y bueno, ahora ya politizado, ¿no? O sea, como pensando en que justo, por las cosas que me atraviesan, que es tal cual mi género, como en qué contexto social y político he crecido, las cosas que me han tocado vivir y ver. Y específicamente el fútbol, pues yo crecí en una familia que se consumía fútbol, y entonces desde mi género yo rechacé ese deporte. Esa era la pregunta que te iba a hacer, ¿tú eres futbolera desde chiquita o te No. hiciste futbolera después? Me hice futbolera después y no solo no era futbolista ni me gustaba, sino Ya. incluso hice en la universidad un ensayo de por qué el fútbol era el opio del pueblo, ¿no? Que como en ese extremo estaba y años después la vida me llevó a también estudiar cómo el fútbol en América Latina ha sostenido un montón de procesos sociales. Es una herramienta también al final Pero como que el todo. opio también hay que estudiarlo. Exacto, porque, pues, es muy interesante y disfrutable al final también, ¿no? No por nada es obvio. Entonces, llegar al fútbol, para mí, encontrar como esa esfera política y de disfrute, y además de colectividad, Exacto. fue lo que hizo que en mí estallara como todo un sentimiento de tratar de encontrar como por qué eso me estaba moviendo tanto. Y la respuesta es que ahí encontré la colectividad, ahí encontré una comunidad, principalmente ahora con las mujeres, ¿no? Y creo que esa fue la intención de crear pues, esta colectiva, ¿no? De poder tener una comunidad de otras mujeres que nos gusta el fútbol, pero desde otra perspectiva, justo desde el juego y no tanto desde como estos cánones sociales que ahorita se han puesto sobre el fútbol, ¿no? Como al final ahí tenemos el claro reflejo del sistema, ¿no? Como todo un control político, social, económico. Y que el fútbol varonil ahorita ya perdió un montón de, pues, de credibilidad. Y en el femenil empezaba a, pues, a permearse de todos estos estereotipos, malas prácticas. Y la intención desde la colectiva que formamos, que es Barra Feminista, es justo poder reapropiarnos del fútbol, ¿no? Y poder ofrecer un espacio seguro para las mujeres dentro del deporte. Sí, porque es uno de los espacios en donde las mujeres eran rechazadas, ¿no? Y donde habían demostrado que eran perfectamente capaces de jugar y de jugar bien desde los años 70, ¿no? De hecho, hay un documental sobre el Mundial Femenil que se hizo en México y que se borró de la historia. Y entonces eso se borró, se les excluyó, ¿no? El fútbol ha sido, como muchos deportes, ¿no? Pero el fútbol como el deporte de masas principal, pues una herramienta del patriarcado para replantearse una y otra vez como la única opción, ¿no? Pero las mujeres irrumpieron en el fútbol, irrumpieron y lo hicieron con un nivel extraordinario, y a tal grado que no puede haber partidos que son iguales o mejores que muchos otros partidos masculinos, ¿no? En el fútbol femenil. Pero le plantea a la sociedad también, pues, cuestionarse en otros ámbitos de la vida. La participación en pie de igualdad de las mujeres, no para que sean como los hombres iguales, ¿no? No para que sean hombres, sino para que se les respete en espacios, como tú dices, espacios seguros, espacios donde se pueden desenvolver, desarrollarse con plena libertad, ¿no? Eso lo pusieron sobre la mesa. Pero el capitalismo es bravo y todo lo absorbe y lo mercantiliza. ¿Cómo han visto ustedes ese proceso? Bueno, pues decir que justo el viernes se festejó el Día Internacional de la Mujer Futbolista, el Día Nacional, justo
por lo que mencionas del contexto histórico, que en los 70 hubo este mundial, que no fue reconocido. Entonces, como una deuda histórica y tratar de reparar eso es que se conmemora este día. Y justo el domingo hubo un evento en Ciudad Universitaria donde se les reconoció a las mujeres futbolistas, que estuvieron en esa copa, que son pioneras, ¿no? Pero la liga femenil como como un espacio profesional en México se empezó hace 8 años, o sea, 2017, 2016, o sea, tiene poquísimo, es como súper reciente. Yo ya estaba en el último año de universidad. Entonces, eso quiere decir que son poquísimas las generaciones que ahorita pueden imaginar ser una mujer futbolista. Y ese yo creo que es el principal daño del sistema y del patriarcado, y de cómo es que siempre está esta lucha en cómo es que das cabida a las mujeres en el espacio, pero además en el espacio profesional, ¿no? Porque las mujeres futbolistas siempre han existido, ¿no? Y como lo lindo del deporte, y específicamente del fútbol, es que tú estás haciendo fútbol en el momento que agarras un balón y lo haces en el espacio público, ¿no? Y ese también es uno de los principales objetivos de la barra, ¿no? Como reapropiarnos del espacio público, reapropiarnos del deporte, como el deporte no le pertenece a las empresas, ¿no? Ni a los equipos, le pertenece a la gente, a la afición que hace posible estas prácticas, ¿no? Y específicamente en las mujeres, pues es justo luchar por esa profesionalización. Y ya estando ahí, entonces estos 8 años ha tocado pelear por salarios justos, Claro. porque te dejen utilizar las instalaciones, ¿no? Como Pumas hasta hace unos, justo en pandemia, hace 5 años, es que permitió que el equipo de primera división femenil jugara en el estadio, ¿no? Antes jugaban solo en cantera, ¿no? Entonces, siguen viendo como estas subcategorías en los equipos femeniles, porque tienes que ganarte un lugar, ¿no? Como que tienes que demostrar que eres capaz de estar en primera división, de atraer afición, de generar dinero, ¿no? Cada año se sacan las encuestas a nivel internacional de cuánto generan los equipos, ¿no? Por seguidores y por marketing. Y el equipo femenil de Tigres es quien más genera en México, ¿no? Sorprendentemente, comparación de varios otros equipos, e incluso varoniles, ¿no? Entonces, también eso nos habla de cómo, como afición también, tenemos que ir cambiando nuestras perspectivas y las cosas que nos han enseñado que son así, ¿no? Entonces, comúnmente, lo que más escucho es como el fútbol femenil no genera lo mismo, ¿no? O como no venden igual y no sé qué. Y es como, bueno, si tú te vas a las cifras, sí, ¿no? Si tú te vas a las cifras, es que sí se está generando. Como ahorita muchos equipos femeniles están sosteniendo a los varoniles, porque básicamente, eso es un caso, por ejemplo, ahorita del Barça. Como tú como club eres dueño de jugadoras y jugadores. Entonces, los vendes y los vas a vender carísimo, y con eso sostienes tu plantilla Sí. y tu equipo, y eso es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en Barça femenil, ¿no? Vendió un montón de jugadoras que por años estaban jugando, que ya eran históricas, y que están muy bien valuadas, y las vendieron porque, bueno, al final hay una necesidad que responde al club, ¿no? Intereses. Entonces, bueno, hay esas dinámicas que justo ya metiéndote pues, la historia del fútbol, a conocer las dinámicas de los clubs, incluso las dinámicas dentro de la afición, es que, pues, te vas dando cuenta también de la complejidad y de cómo al final también al sistema le convino introducir a la mujer en este mercado, ¿no? Porque nada es gratis, no Ah, no, no y menos en este sistema, el exacto, sistema global capitalista, pues nada pasa por casualidad exacto. ni gratis. Pero también es como este equilibrio, ¿no? Entre una lucha por derechos y cómo se incorpora ese derecho al sistema global, ¿no? Entonces, bueno, pues se incorpora, ganas el derecho y tienes que lidiar con esas lógicas, ¿no? En el fútbol pasa mucho es una especie de sistema de esclavitud, millonaria, ¿no? Entonces, los jugadores no son reconocidos y las jugadoras no sé cómo eso esté permeando o si tengan más margen de libertad, justo por no ser tan aceptadas, puede que tengan más margen de libertad. ¿A qué me refiero? A que los jugadores pierden su calidad humana y son desconocidos como seres humanos por las empresas y son utilizados como carne. Eso, vendidos y comprados, llevados y traídos, sin mayor derecho, sin mayor capacidad
de agencia por parte del jugador, ¿no? Y pasa desapercibido, pues, porque gana grandes cantidades de dinero en muy corto tiempo, que pareciera que ya la hizo, ¿no? O sea, cualquiera de niño quiere ser futbolista, entre otras cosas, porque cree que va a ser rico, Claro. ¿no? Pero en realidad es algo muy fugaz, dura muy poquito la carrera del futbolista, ¿no? Y es un momento en el que la empresa hace y deshace con los jugadores, y los jugadores no tienen interlocución, no tienen representación colectiva, no son reconocidos como trabajadores, no tienen contratos colectivos, no tienen derechos laborales, ¿no? ¿Eso cómo afecta en el mundo del fútbol femenino? ¿Cómo ves tú el fenómeno? Se replican, Sí, totalmente. Sí, y yo creo que hasta es mucho más severo, porque, en estas cuestiones de género es al cuerpo sexual femenino a quien más se le castiga. Cuando alza la voz, cuando se organiza y cuando es buena también, ¿no? Entonces, el grado de exigencia social y también por parte del monopolio es durísimo. claro. Por un lado, tienes a todas las marcas y clubs pidiéndote verte bonita, salir con uniformes que te hagan ver bien la figura. Justo platicaba con otras colegas de la barra que han tenido una carrera futbolista y decía como, bueno, día de partido y te tienes que súper maquillar y como ver bien al final, ¿no? Como tu imagen vende, ¿no? Y eso no lo ves con Chicharito, ¿no? Ya. No los ves cuidando su imagen para un partido, ¿no? Y mucho menos en redes sociales. Y acá sí hay una exigencia sobre cómo te ves en la cancha y fuera de la cancha, ¿no? Entonces, también desde la barra hemos, pues, buscado justo poner, al frente cómo es que desde la afición reafirmamos esos estereotipos de género y hacemos que también, pues, los propios medios sigan representando así a las mujeres futbolistas, ¿no? Eso por un lado, en cuestión solo de imagen y como de cómo Estereotipos. ajá. Pero por otro lado, ya en cuestiones ya más sociales y políticas, pues bueno, las futbolistas no tienen permitido posicionarse respecto a ciertos temas, porque pierdes marcas, pierdes, acceso a otros clubs, ¿no? Entonces, me parece que el fútbol o se queda estancado hace 50 años y más, ¿no? O sea, como sigue siendo un nicho como muy cerrado y que para mí sí representa mucho lo que es ahorita el sistema, y el sistema de hombres, gobernado por hombres y Patriarcado, para hombres, sí, el patriarcado. totalmente, porque, las cuestiones que se siguen peleando ahorita no solo va desde equidad salarial, también van desde estereotipos, también va desde el voz y voto, ¿no? Que las y les jugadores, pues, puedan tener más agencia, ¿no? Y no es un campo en donde siquiera estemos cerca de eso. Es muy triste decirlo, pero creo que así es y seguirá siendo también en tanto desde la afición, como no hagamos una presión y una resistencia para cambiar esos paradigmas. Y por ello es que desde la barra, pues, luchamos por hacer esa resistencia, ¿no? Pensar que también desde quienes consumimos el deporte, tenemos una clara incidencia sobre qué compramos y a quiénes le damos nuestro dinero, ¿no? Entonces, para mí ahorita sí es una cuestión muy política no ver deporte varonil, ¿no? Porque tiene todo el apoyo y estará y sin mi consumo no va a generar otro peso más, o sea, como no es la diferencia, pero sí pongo mi dinero, mi entusiasmo, mis ganas en un deporte femenil que además ahorita, justo más allá pues, la profesionalización, pues, inspira a otras mujeres, a otras niñas que hace 20 años jugaban la cascarita, pero no se podían imaginar que podían dedicarse a eso. Y ahora sigue siendo difícil pensarlo, ¿no? O sea, es difícil que las mujeres sigan llegando a estos espacios, porque también son espacios blancos al final. O sea, y blancos quiere decir como tienes que tener una cantidad muy fuerte de acceso económico para poder practicar un deporte profesional. O sea, tienes que tener muy buena alimentación, tienes que acceder a entrenamientos que sí, de élite, básicamente, y pues bien es sabido como si tú eres muy buen futbolista desde chiquito y pues es soltar dinero, dinero, dinero para que vayas escalando y siquiera un club te pueda fichar, ¿no? Entonces, para llegar a eso, ¿cuánta inversión tienes que hacer? Al final tienes que tener un círculo de cuidado muy presente, que esté ahí acompañando a las niñas, a las juventudes.
Entonces estamos hablando de algo mucho más complejo que el que solo las mujeres lleguen a un deporte profesional. Como tienes que asegurar un montón de otros derechos y que estamos lejos también de eso, pero por lo menos ya el hecho de poder brindar acceso a mirar otro fútbol, ya es ahí como una ganancia, ¿no? Una ganancia que no tuvieron nuestras madres, mi abuela, y que ahora llevar a mi mamá y a otras mujeres a los estadios solas, conmigo, con otras mujeres, y así como puedes venir al estadio y disfrutar de esto y aprender de este deporte. Yo siempre les digo a la gente, ve con la barra, ve a vivir el fútbol, igual y te das cuenta que no te gusta el fútbol, sino te gustaba más bien el contexto y que lo hicieran los hombres. Chance, ahora te reconcilias, y fue lo que me pasó a mí. Claro. Sí, porque hay mucho más allá del espectáculo, ¿no? Exacto. Mucho más allá de la competencia. Lo que tú ya dijiste, es la construcción de comunidad, ¿no? Nada más, así como una pregunta poco seria, poco profesional. Eh, en los videos en YouTube, ¿no? Cuando empezaba esto de las ligas de profesionales de las mujeres, ¿no? Como que a ponerse más en boga y a verse más en medios, de repente se veía uno como las chavas se ponían unos trancazos fuertísimos y se levantaban y seguían peleando, ¿no? Y en el fútbol varonil ya está muy instalado que apenas te rozas tantito y brincas y saltas y chillas y pataleas. La Neymar le llaman, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. ¿Cómo eso ha cambiado? ¿Ya se están acomodando a los estereotipos del fútbol, de así, de ese fútbol más de opereta que de deporte? Claro. Es interesante, y yo creo que también hay, habrá otras compañeras que también puedan ahondar más en ese tema. Y justo desde la experiencia, yo recién he estado aprendiendo más, justo desde la afición, entonces también aprender como desde el rol de la jugadora, los diferentes estilos de juego y así. Y yo sí he notado un cambio, o sea, yo empecé a seguir la liga femenil desde que se profesionalizó hasta ahorita, 8 años después. La barra lleva 5 años, ¿no? Entonces, 5 lo he hecho como de una forma muy política y con una bandera que es la barra feminista, y los otros 3 años lo hice de una forma de aficionada que tal cual consumía el fútbol. Y he notado un cambio, uno también porque han entrado ya fichajes extranjeros, o sea, ahorita la mayor parte de los equipos de la liga femenil tiene fichajes extranjeros muy buenos, muy importantes y traen otros estilos de juego, ¿no? También, creo que ahí está en boga, es un espacio en pugna, ¿no? Por eso también es un espacio político. Ves también los diferentes estilos de juego y principalmente ves también cómo las mujeres, cómo las jugadoras se reafirman en ese espacio político al final, ¿no? Y sí, hay muchas jugadoras que ponen mucho el cuerpo, ¿no? Pero hay otras jugadoras que es más la técnica, como el Barça, ¿no? Por ejemplo, este domingo va a jugar el Barça contra América y va a ser totalmente un espectáculo ver, porque es Barça con una técnica que su juego es súper limpio, como te van ahí paseando, y América, que tiene jugadoras extranjeras principalmente, que son muy rápidas, que son muy confrontativas. Entonces, sí, veremos ahí cuál será el estilo de juego, pero yo todavía me atrevería a decir que en el fútbol femenil hay juego y que eso es lo que llama a seguir al deporte, ¿no? Como el poder ver estas cosas y ya no tanto como estas mafias de clubs como arreglando el juego. Me parece que todavía está un poco limpio de Eso de eso. que los penaltis salen así Sí, de la nada. de la nada. Que bueno, también hay una cuestión de arbitraje siempre, ¿no? Sí. Pero ahora está el VAR y todo eso. Sí, y que aún con eso, ay, yo acabo de, justo el fin de semana estaba en un partido y bueno, Nadie sabía si era penal. sí, pues más bien todas le echaron porras al árbitro de que a favor de América y todo, pues sí, vamos a tener mucho de estas cuestiones de favoritismos todavía, que no lo vamos a saber si son o no son, pero que eso le pone la misma chispa al juego y que bueno, es parte de, ¿no? Bueno, pero no le vas al Cruz Azul, ¿verdad? No, yo le, bueno, Por eso dices lo que dices. yo le voy a si gana una, ganamos todas, ese es el lema. Muy Como cualquier equipo que gane la femenil, para mí es que ganamos todos, pero cada vez ese lema se va haciendo más complejo, porque eso hace 5 años era si gana una, ganamos todas. Ahorita, acá la final pasada la acaba de ganar Tuzas, que Tuzas no había ganado nunca una copa,
Y ahí realmente sí fue un si gana una, ganamos todas, porque es un equipo que le costó muchísimo y que no es la hegemonía. Claro, En cambio, pues, si te gana un América o un Tigres, que te vienen ganando las últimas 5 torneos, sí, pues, ya no es un si gana una, ganamos todas verdaderamente, porque, pues, es como más de la hegemonía, ¿no? Entonces, también ya en el fútbol femenil empezamos a ver esto, cómo hay equipos que tienen más equipamiento, más inversión, que pertenecen justo a clubes hegemónicos, ¿no? Entonces, también ahí hay una cuestión muy política, ¿no? O sea, como quiénes pueden, pues, acceder a copas y jugar mundiales y todo, pues, bueno, al final también quienes tienen una fuerte inversión. claro. Y, acá en México estamos muy acostumbrados al fútbol privatizado, ¿no? Ujú. Está normalizadísimo. No somos capaces de imaginar un fútbol cooperativo, ¿no? Equipos de fútbol que sean cooperativas, ¿no? Que sí existen, en Sudamérica existen. Mi equipo favorito es Palestino, de Chile, ¿no? Sí, Una Chile cooperativa. tiene. Pero así hay varios equipos que son cooperativas, incluso el sistema de los equipos en Argentina es así. Eligen a sus representantes, a sus autoridades por voto universal, directo y secreto en la asamblea, ¿no? Y, Milei quiere privatizarlos y venderlos y hacer una mafia como la que hay en México, qué interesante. Pero, ¿sería posible soñar, pensar en que podemos regresar el fútbol al pueblo, a la a lo colectivo y quitárselo un poquito al gran capital? Incluso pensando en los orígenes, ahorita que hablabas de las tuzas, los orígenes proletarios del fútbol justo con los mineros, los primeros fueron los tuzos, Claro, o como Cruz Azul, un Cruz Azul, que era una cooperativa también. cooperativa. Sí, pues es triste como la historia de la privatización de las cosas en el mundo, ¿no? O sea, como este fenómeno de la globalización es triste porque justo roba, pues, como este sentido único que tiene el organizarse y que nunca va a ser igual, ¿no? O sea, como el replicar la organización, en diferentes estados, en un mismo país o en otros, siempre te va a dar resultados distintos, porque somos personas muy distintas, con usos y costumbres y cosmovisiones y formas de entendernos distintas. Yo creo que en México sí hay una pugna por seguir como posicionando el fútbol, como un derecho que todos tenemos al juego, al deporte, y otro también por, justo que siga siendo del pueblo. Yo ahorita diría que la pugna está un poco más perdida. Sin embargo, justo ahí haciendo un enlace, por ejemplo, con sociedad civil, creo que ahí es donde está la respuesta. O sea, como desde sociedad civil ha habido muchos intentos y proyectos que justo rescatan el fútbol como herramienta, política y social, y entonces la implementan en comunidades, ¿no? Y es una forma de, pues, de subsanar el tejido social, ¿no? Y yo ahora creo que justo esa es una estrategia que muy bien se podría aplicar, pues, en varias, o sea, incluso en las alcaldías. Ahorita hay una copa que están anunciando para juventudes en las alcaldías. Desconozco cuál sea la estrategia, pero bueno, creo que parte justo de eso, ¿no? De al final acercar de nuevo el deporte y específicamente al fútbol, que, pues, bueno, es como el deporte hegemónico por excelencia. Sí, también por regiones, porque también en México el béisbol jala mucha raza en la zona norte del país, ¿no? En la Ciudad de México también tiene Sí, muchos y que al final, afiliados. pues, es la intención, yo creo que al final de hablar de deporte, Ujú. como la importancia de que podamos, acercarnos al deporte y acercar a las juventudes, a las niñas, incluso nosotras como personas adultas, acercarnos al deporte que más nos guste, o aunque no nos guste ninguno. Pero sí creo que hay una reflexión muy profunda que puede surgir a partir de tener una conexión corporal con una actividad que al final te une socialmente, te disciplina, te brinda otro tipo de valores pues, ritmos, ¿no? Claro. Que es importante que socialmente los motivemos, ¿no? Y los alcancemos. En la barra decimos, bueno, apoyemos el fútbol femenil, esta es nuestra bandera, pero al final cualquier deporte femenil que nos inviten, vamos a estar, ¿no? Porque hay un montón de deportes y la importancia es que, pues, estemos ahí, que estemos ahí para que
un día una niña de 5 años diga: "Yo quiero hacer softball", ¿no? Creo que esa es la importancia como de cuidar estos espacios, de darlos a conocer, porque nunca sabes qué fibras o qué semillas vas a mover en otras generaciones, o incluso en nuestras propias generaciones, ¿no? Como nunca estamos lejos ni tarde de habitar esos espacios. Oye, para cerrar este bloque y pasar a la otra parte, el hecho de que la presidenta Sheinbaum fuera candidata, hiciera campaña, ganara la presidencia y este primer año de gobierno, ¿ha favorecido un poco al movimiento? ¿Ha generado otro ambiente? ¿Te refieres al del fútbol En o? general, el deporte, el fútbol, la barra feminista, Sí, la discusión feminista. yo creo como un hecho político sí fue de gran impacto, y como en la memoria histórica tuvo un impacto y ha permeado en el movimiento feminista, o por lo menos como desde mi quehacer, lo tuvo, ¿no? Por simplemente por el hecho de que una mujer llegara. Y luego, si a eso le sumas como desde qué partido vino, cuál es su ideología, cuál ha sido su trayectoria, pues bueno, como todo eso te da más herramientas todavía para entender la profundidad del hecho, ¿no? Yo ahorita estoy muy emocionada de que el 15 de septiembre vaya a dar el grito, porque, bueno, es un hecho histórico al final, y no solo por ser meramente histórico, sino justo por la implicación que eso tiene en el imaginario. Yo estoy muy clavada, pues, al final filosofía y letras, soy muy clavada con el imaginario, con lo simbólico, ¿no? Y para mí eso es lo importante como de esto. Ahora, yo creo que en la práctica estamos todavía muy desvinculadas como del espacio político por partidista e institucional, y el espacio político de organización y de incidencia a partir de la sociedad, civil organizada, de las colectivas, ¿no? O sea, creo que hay un rompimiento muy fuerte, no hay un diálogo, y creo que eso no permite tal cual, entonces, que realmente tenga un efecto. Tiene un efecto institucional, claro, en el momento que no hay diálogo, que en las protestas, hay un rompimiento, ¿no? Pero creo que no se ha podido explorar realmente cuál es la implicación de que una mujer llegue a un cargo así, porque no hay diálogo y creo que tampoco hay la intención de construirlo. Yo desde la barra feminista sí hay una intención siempre de diálogo, con cualquier institución en sí, también bajo un término de, bueno, de cooperatividad, ¿no? Y de construcción de bien común, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, con Club América, nosotras somos reconocidas como una barra y nos dan accesos, gratuitos. Entonces, nosotras es a través de esa relación que hicimos con un club que tiene un montón de críticas, pero al final pudimos construir esa Claro. relación y que también podemos beneficiar así a otras aficionadas del fútbol, ¿no? Para que puedan asistir de forma gratuita al estadio con sus infancias. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son importantes promoverlas, ¿no? Como ese diálogo. Por supuesto. Yo estoy justo más en esa postura, pero sí diría que socialmente no estamos como construyendo eso. Creo que estamos en un momento de funa y de prácticas que nos llevan como a romper ese diálogo Sí. y no poder, pues, realmente entender lo que significa que una mujer ahorita está en poder y qué implicaciones eso puede tener para todas si podemos construir en común. Creo que las diferencias también son muy grandes, o sea, al final es muy válido salirse de lo institucional, mm, pero, pues, mientras estemos en este estado-nación, como que también no va a quedar de otra más que también entenderle esas jugadas, Claro. pero Es la forma que tiene la lucha, ¿no? Y sí, o sea, sí se nota desde amplios sectores de la izquierda, social, ¿no? Le llamaban algunos antes. Hay una lectura no muy desarrollada del fenómeno político, social, cultural, del gobierno, de la cuarta transformación en general, ¿no? Entonces, hace falta tender puentes, más compartencia y menos competencia, decían los compañeros de Oaxaca, que acaban de celebrar un congreso internacional de comunalidades. Y
dicen menos competencia y más compartencia, y a ese concepto le dan un montón de contenido para superar las lógicas del mercado y del individualismo y de la competencia económica, política, social, cultural, y buscar más bien los encuentros, los intercambios, el compartir y el crear, lo común. Y ahí hay un proyecto que tú andas promoviendo que se llama Wikicatat, ¿no? Y que es una alternativa para el Internet, para esto de la globalidad de la comunicación a través de la red, ¿no? Entonces, pues ahora sí que platícanos qué es eso de Wikicatat. Sí, justamente en este encuentro estuvo, uno de mis compañeros de carrera, ahora gran amigo, y que es quien estuvo también detrás acompañando este proceso de cooperativa de Wikicatat, que surge a partir de la Tosepan, ¿no? La Tosepan justo es este modelo de cooperativa que lleva más de 40 años en México, que ha sido muy estudiado por diferentes, áreas, pero específicamente desde las ciencias sociales, porque es un gran ejemplo de organización comunitaria, ¿no? Y específicamente de la figura del cooperativismo, ¿no? Cómo es que se organizan y hacen posible, generar un sistema económico y también político que les ayude a ellos también a mantenerse, como a formar un tejido mucho más fuerte frente a esta figura enorme que es el Estado, ¿no? Y sus leyes y todo. Entonces, la Tosepan por muchos años ha creado, por ejemplo, una cooperativa de salud, otra caja de ahorro, y bueno, recientemente, hace ya unos 3 4 años, formó justo la cooperativa en telecomunicaciones, ¿no? Porque al final es apelar mucho a que si eres dueño de tus medios de producción, pues bueno, eres dueño, entonces ya de tu vida. Y creo que eso es a lo que le ha apostado la Tosepa, ¿no? Cada vez ser más dueños de sus medios, ¿no? Entonces, faltaba, las telecomunicaciones, que además, ahorita, pues, cada vez más se vuelve un sector importante de dominar, ¿no? Em, y Wikicatat nace como justo esta cooperativa en telecomunicaciones, que es llevar el Internet y el acceso a las telecomunicaciones en las comunidades, ¿no? Comunidades indígenas. Entonces, bueno, justo surge en Puebla, en la Tosepan, y a partir de eso es que a la Ciudad de México, pues, también traen el proyecto con el fin de que la ciudadanía también pueda apoyar el proyecto a partir de, bueno, dejar su telefonía, eh, Comercial. comercial y unirse. Imperial, dejar la telefonía imperial, burguesa, capitalista, imperialista, Exacto, por total, decirlo suave, ¿no? exacto, por decirlo de alguna forma, ¿va? Y entonces, pues bueno, llevan 4 años. El tema de las telecomunicaciones es también todo un mundo, ¿no? Porque es entender cómo funciona lo de las antenas, ¿no? O sea, como al final todos Satélite. estamos conectados, Sí, pero pero no sabemos cómo funcionan, ¿no? Y justo hay satélites, pero entonces y esos satélites son los mismos para todo el mundo, pero entonces más bien quién es dueño de esos satélites, ¿no? ¿Cómo pagas la renta de un satélite, no? De las antenas. Entonces, es todo un clavado también, que a mí me ha tocado justo entender para poder responder a las personas cuando me dicen: "Oye, pero no me voy a quedar sin señal", y yo: "Bueno, es que mira, pues, como Wikicatat está aliado con Altán, que Altán es dueño de estas antenas también, o paga una renta, entonces y todos pagan esa misma renta, o sea, como todos estamos conectados a la misma antena y a la misma red". todas las empresas, Sí, exacto. Es como, pues, más bien lo único que va a cambiar es que en ciertas zonas vas a tener mayor o no accesibilidad, ¿no? Pero no es que te vas a quedar desconectado, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que también como si nunca te quedaras desconectado desconecta con las empresas grandotas. exacto. Justo que también dices, bueno, tú tienes otra y luego, no sé, en cierta carretera no hay señal. Y yo digo, bueno, pues tampoco esperes tener señal con Wikicatat, porque si no tienes señal con esta red, pues porque todos estamos conectados a la misma antena, ¿no? Es como hay ciertas zonas en donde todavía no hay antenas y en donde sí va a haber, pues también ahí va a estar Yo Wikicatat. yo tengo yo tengo un internet ahí en donde rento, en mi cuartito donde rento, donde de repente te cortan el internet. Cobran, pero te lo Pero cortan, porque no registran el pago.
Entonces, si tú no les hablas, no te lo activan de nuevo. Y Sí, si tenías juntas, si tenías clases, si tenías trabajo, si tenías que enviar algo, sí, y no hay también no hay una reposición, y es una empresota que se las da de la mejor y no claro. falta cosa, ¿no? Sí, sí, el tema de los costos de telecomunicaciones, por ejemplo, a mí me ha saltado muchísimo, porque con Wikicatat, justo yo por un año de paquete de internet y telefonía pago 1,200 por un año, ¿no? Cuando la gente al mes paga 1,200 por tener No es un comercial, es experiencia personal. exacto. Pero bueno, al final sí es una cuestión de, creo que tanto en la barra como ahora en Wikicatat y en general en los proyectos, sí es regresarnos el poder de agencia que tenemos como sujetos de un sistema, ¿no? O sea, como sí somos sujetos del sistema, pero tenemos agencia, y esa agencia a lo mejor es muy chiquita, pero se ve en las decisiones que tomamos respecto al consumo que tenemos. Claro. Y no lo vamos a banalizar a juzgarte porque tomamos coca o no, porque tenemos un iPhone. Como no, sí, más bien es como pensar en dónde están nuestras luchas, en dónde están nuestras apuestas. Y para mí sí es importante llevar 3 años con viendo mi celular que dice Wikicatat y no dice Telcel, ¿sabes? Como que digo, bien, hay algo ahí Clara. que digo, no pensé llegar a este momento de la vida en donde puedes tener alternativas a los monopolios, pero ya las hay. Y si las hay, para mí es muy válido poder tomarlas. Y la verdad que son proyectos muy chidos, también que han ofrecido otro tipo de experiencia al usuario, de no hablar con un bot, Claro. ¿sabes? Alguien se queda sin señal y habla conmigo, y yo hablo con Wikicatat, que es otra persona que en Puebla te está respondiendo, ¿sabes? Entonces, como por lo menos es también como que te haces consciente de cuánto cuesta sostener algo comunitario. O Claro. sea, es difícil, o sea, como todo el tiempo va a haber ahí una intención de tumbar estos proyectos, ¿no? Wikicatat al final tiene una alianza con Altán. Altán ha querido subirle los precios varias veces, ¿no? Entonces, es todo el tiempo estar posicionando como, oye, yo no me puedes dar el trato como si fuera una empresa, Más alto. como si fuera Byte o Un como si monopolio fuera, nacional. sí, o sea, como si fuera CFE, porque pues al final hubo un cambio en la ley de telecomunicaciones y entonces justo ya cualquier otra empresa puede tener su propia telefonía y por eso Club América o la misma CFE, Byte, varios youtubers sacaron su propia telefonía, porque cambió la legislación y ya se puede hacer eso. Sin embargo, Wikicatat, pues, es un proyecto comunitario, Así es. cooperativista, ¿no? En donde justo las ganancias no es que estén yendo a una persona como Slim, que se está haciendo rica, porque te cobra el gigabyte, no sé, digamos, en, una cifra como a peso, ¿no? Y Cuando porque le ellos regalaron Telmex. exacto. Sí, Mm, sí. Y en Wikicatat es como, bueno, estás pagando menos de un centavo por día, ¿no? O sea, entonces, como te das cuenta de cuánto también es el negocio de las telecomunicaciones. sí. Pues, esa es parte del consumo responsable y del posicionarnos hacia la coopera hacia lo cooperativo y hacia lo común, ¿no? En nuestra vida cotidiana y en temas tan fundamentales hoy en día que son eso, la conectividad, de la utilización de las redes sociales, que por cierto nosotros estamos, en este momento utilizando, ¿no? Mi queridísima Pilar, te agradezco mucho haber venido y compartirnos tu experiencia, tu sabiduría y pues iremos profundizando en el tema tanto de Wikicatat como de la barra feminista y de lo que nos vayas compartiendo en tu expertise en la lucha por los derechos humanos, los derechos de la juventud y de las mujeres. ¿Con qué última reflexión nos despedimos del auditorio? Bueno, Mola, y agradecerte el espacio, esta conversación y bueno, por abrir también la conversación sobre, pues, la importancia de organizarnos, como de apoyar las colectividades, de lo que sea que nos mueva. Creo que esa es como la lucha y como la reflexión que también a mí me gustaría dejar sobre, pues, aquello que nos mueva, ver con quién lo podemos compartir y organizarnos. A mí me movió el fútbol, me mueve ahorita también el tema de derechos humanos, y siempre va a haber gente que le interesen esos temas, y con quien puedes hacer manada y organizar cosas increíbles en colectivo, y hacer ahí una resistencia. Entonces, de ustedes será el béisbol, y de otras personas serán otros deportes, otras disciplinas, y creo que mientras haya ahí como un sentido de hacer comunidad,
y de, pues, de pasarla bien también. Creo que pueden surgir un montón de alternativas, pues, que van a beneficiar también a un montón de gente si le ponemos ahí corazón a eso. Pues ya. Así sea. Muchas gracias. Gracias. Pues acá lo escuchó usted, aquí en la 4 TV. No se olvide de dar el pulgarcito para arriba y de compartir el enlace, de mirar las noticias y nuestras mesas de opinión en la transmisión de la 4 TV a mediodía, a las 12 del día y en la nochecita a las 8 de la noche y discutir, dialogar, organizarse con sus compañeras, sus compañeros, con la familia, con el barrio, después de la cáscara de fútbol, después de una partidita de ajedrez, después de unas chelillas, hablar de política, hablar de religión, hablar de fútbol, porque todo hay que criticarlo cuando el mundo se está transformando. Y busque Wikicatat en internet y experimente esa experiencia alternativa de compartencia cibernética. Recuerde siempre, siempre tener y desarrollar la capacidad de indignarnos por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos hace un poquito más humanos cada vez. Hasta luego.